Esta fiscalía, señor juez, a lo largo de las jornadas en las audiencias del presente juicio oral y desahogados que ya fueron todos los medios de prueba con los que contamos en el tajo de nuestra carpeta de investigación, se ha logrado demostrar de manera plena, conforme a lo que establece la ley en relación a nuestro artículo 359 del Código Nacional Procedimental Penal, y atendiendo a las reglas de la sana crítica y la lógica jurídica, por los hechos que se acusó en audiencia intermedia, ya que en primer término tenemos que el día 11 de abril del año 2017 se concretó el auto de vinculación al proceso del hoy acusado por el delito de fraude en los términos de la fracción tercera del artículo 123 de nuestro Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo que el día de hoy se ha determinado, más allá de toda duda razonable, que el hoy acusado Harold Mauricio Fernández Pérez y Jesús Armando Batista Cervantes cometió el delito de fraude en perjuicio de Bernardo Gual Peters. Con cada uno de los medios de prueba ha quedado demostrado el engaño del cual fue víctima Bernardo Gual Peters, dado que por la conducta positivamente mentirosa que empleó Harold Mauricio Fernández Pérez al momento de ostentarse en el domicilio de la víctima como Jesús Armando Batista Cervantes, ya que éste hace incurrir en una creencia falsa al momento de realizarle el supuesto pago de la venta del vehículo Malibu color negro de modelo 2008 en la cantidad de 140,000 pesos, situación que ya había sido pactada y que el pago se realizaría con un depósito en la institución bancaria Santander. Pero esto no se realizó así, sino que se fue y se depositó un cheque que hasta el momento no ha tenido fondos, entregando a Bernardo por parte del acusado un recibo de depósito, el cual en su momento, por, digámoslo así, la falta de conocimientos o por desconocer cuál es el proceso que se tiene en este tipo de transferencias, siendo personas, como ya se dijo en el auto de apertura, menonitas, los cuales son confiados debido a su cultura, no realizó el desglose o no se fijó cómo se había hecho este pago. Nada más, como él mismo lo dijo ante este tribunal, solo se fijó en el monto que ya había sido depositado, entregando así el vehículo con quien había tenido el trato, que es el hoy acusado. Tal y como se estableció también en este tribunal, al momento de dar a conocer el cheque, el cual fue reconocido por la víctima, que fue el mismo que la institución bancaria le hizo entrega, el mismo que tenía establecido la cantidad de 140,000 pesos y que, como ya mencioné, nunca ha sido pagado por carecer de fondos suficientes para ello, obteniendo así un lucro indebido, beneficiándose el hoy acusado, obteniendo así la explotación del engaño, lo cual quedó robustecido plenamente con la declaración ante este tribunal que rindió Jacobo Hamwal, el cual, estando presente en cada uno de los momentos, siendo el inicial al momento que se apersonaron en el domicilio de Bernardo en el campo 22, donde esta persona, Jacobo Hamwal, siendo suegro de la víctima, presenció cuál fue el trato, presenció cuánto se iba a pagar por ello, y asimismo vio cómo esta persona, Harold Mauricio Fernández Pérez y Jesús Armando Batista Cervantes, era acompañado por una persona del sexo femenino, los cuales se retiraron ya habiendo pactado la compra del vehículo, regresando y entregándole al mismo un depósito, como lo dice Jacobo, que él tampoco sabe muy bien de las transacciones bancarias, pero sabe que con eso se pactaba el pago del vehículo de 140,000 pesos y que observó cómo él entregó su yerno el vehículo, así como los documentos, retirándose del lugar,
para posteriormente acompañar a su yerno a hacer el cobro de ese pago, y donde se les informó a ambos que no había sido una transferencia, sino el pago, el depósito con un cheque, pero que el mismo no podría ser pagado dado que no contaba con fondos suficientes. Asimismo, señor juez, queda plenamente acreditado el delito en mención, dado que, tal y como se mencionó en los alegatos de apertura, literalmente se expresó por parte de la mesa de la defensa que no hay duda alguna que el trato de la compraventa del vehículo lo realizó Harold Mauricio Fernández Pérez con Bernardo Wall Peters. Tampoco hay duda alguna que el cheque fue suscrito por Ariana Torres Chávez. Sí, así lo es. Es la mujer que acompañaba en ese momento al acusado a hacer el trato. Pero en ese momento la misma era acompañada por ser su secretaria, la cual se acreditó en este tribunal por parte de los dichos de los atestes, Luis Alberto Flores, así como Maribeth Morales Morales. Esta última, quien era la pareja sentimental del acusado y quien por su misma convivencia diaria sabía, y por el dicho, así como ella lo manifestó, de su pareja, que Ariana era su secretaria, por lo cual ella no tenía por qué saber si el cheque que estaba suscribiendo tenía fondos o no los tenía, o qué diligencia bancaria se podía hacer con él. Es así, señoría, que en este momento se hizo una declaración ante este tribunal por parte del acusado, en el cual menciona que de esta ciudad de Cuauhtémoc salieron él y esta persona, Ariana Chávez, a hacer la compra o a ver un vehículo Malibú. Pero en este momento él no está diciéndole al tribunal que efectivamente al momento de ir a ver ese Malibú, momentos antes él no supo establecer la hora, más sí la fecha, pero la fecha tampoco la dijo. Las personas que dijeron exactamente la fecha fueron la víctima, que menciona que el día 7 de marzo del 2017, aproximadamente a la 1:30 de la tarde, fue cuando se personaron tanto Harold Mauricio como Ariana Torres a ver el vehículo. Constamos en la jornada del juicio oral, leímos y exhibimos un recibo que fue encontrado por Luis Arnoldo Olivas, el cual fue el comprador de ese vehículo el mismo día que lo adquirió Harold Mauricio y que sabía que no había sido pagado. Él lo compra y dentro del vehículo localiza un depósito, el cual fue exhibido a este tribunal en la institución bancaria Banamex por 580,000 pesos, mismo depósito que realizó Ariana Torres Chávez. Este depósito se realizó el día 7 de marzo del 2017 a las 12:20 del día, por lo cual es lógico pensar que primero se llegó al banco, se depositó esa cantidad, luego fueron al campo, compraron el vehículo, depositaron el cheque y ese dinero nunca fue cobrado. Por lo que, dado la ateste de Jacobo, aunado a lo que manifestó en este tribunal Luis Arnoldo Olivas, el cual también advierte que Jesús Armando es la misma persona que Harold Mauricio Fernández Pérez, dado que se presentó con él como Jesús y aquí lo tuvo a la vista, lo reconoció plenamente y fue quien le vendió el vehículo. Asimismo manifestó cómo lo pagó, dándole un vehículo así como 35,000 pesos más. Por lo que queda demostrado, señor juez, la actitud dolosa que tenía esta persona al momento de adquirir el beneficio, que es el lucro, al momento de adquirir el vehículo, y ese mismo día se deshizo de él sin preocuparse por pagar el monto a la primera persona.
Asimismo, sabiendo que su identidad no iba a ser reconocida, dado que se estaba ostentando con otra persona, muy sencillo hubiera sido: me llamo de tal forma al momento de hacer el trato, y no así ponerse el segundo nombre. También lo hizo con Luis Armando Olivas, dado que él se puso a la vista un contrato de compraventa en relación con el Malibú, y lo reconoció plenamente el ateste, diciendo que en el cual aparece el nombre de Jesús Cervantes, así como el nombre de Luis Armando. Por lo que, a sabiendas que no era pagado ese vehículo, que no había sido pagado, no tenía por qué haberlo vendido más adelante, y sobre todo ese mismo día. Asimismo, su señoría, queda plenamente comprobado con todos los documentales que se dieron a conocer en el juicio, como lo es el acta de defunción de quien debía llevar a Jesús Armando Batista Cervantes, fallecido el día 4 de mayo del 1995, así como el dicho de la hermana del mismo, Evadina Batista Cervantes, que manifestó claramente conocer a Harold Mauricio Fernández Pérez, señalándolo aquí dentro del área de este tribunal, ya que lo conocía con antelación por las labores cotidianas de ambos, y que él mismo utilizó el nombre de su fallecido hermano, que ella se dio cuenta, dado que algunas personas la estaban localizando, ya sea para hacerle el cobro de alguna negociación que él había hecho, y ella lo que hizo fue comenzar a reunir los documentos, dado que los había extraviado, y haciéndole saber que no era su hermano la persona que le hablaba. Fueron tanto los atestes de Jacobo Hamwall, Luis Armando Olivas, Evadina Batista Cervantes y Maribel Morales Morales, consistentes en decir lo que desde el principio se ha venido dilucidando, que es que Harold Mauricio Fernández Pérez se hizo llamar Jesús Armando Batista Cervantes, y así realizar la compraventa del vehículo Malibú a Bernardo Gual Pérez bajo un nombre falso, pagando el mismo con un cheque sin fondos. Ya sabiendas de esto, lo vendió y se desapoderó de él el mismo día, obteniendo así un beneficio propio, siendo completamente doliente, dado que Bernardo Walpeter ha sido, como lo manifestó en este tribunal, se dedica a trabajar y no conoce mucho de las transacciones bancarias, por lo que fue presa fácil del acusado, y se configura plenamente el delito de fraude, concordante con la tesis aislada bajo el número de registro 259114, la cual establece los elementos del fraude, y que literalmente se menciona: conforme al artículo 386 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, los elementos que constituyen el delito de fraude son: inciso A, engaño, actividad positivamente mentirosa que se emplea para hacer incurrir en creencia falsa; B, aprovechamiento del error, actitud negativa que se traduce en la abstención de dar a conocer a la víctima el falso concepto que se encuentra con el fin de desposeerla de algún bien o derecho; inciso C, obtención de un lucro indebido, beneficio que se obtiene con la explotación del engaño o error de la víctima; inciso D, relación de causalidad, el engaño o el error deben ser determinantes de la obtención del lucro. La falta de los elementos enumerados hace inexistente el delito de fraude, por lo que en el caso que nos ocupa, todos los elementos se encuentran reunidos y fueron cada uno desplegados dolosamente por Harold Mauricio Fernández Pérez y Jesús Armando Batista Cervantes, por lo que luego entonces, señor juez, en base a todo lo manifestado con antelación, esta representación social solicita al tribunal dicte sentencia condenatoria al acusado por el hecho ilícito de fraude previsto y sancionado por el artículo 223, fracción tercera, en su calidad de autor material, en la forma establecida en la fracción primera del artículo 21, a título de dolo,
La forma establecida en la fracción primera, artículo 18, todos del Código Penal del Estado. Es todo, señoría. Bien, voy a conceder el uso de la palabra al defensor. Sí, señoría, gracias. Bueno, nos dice el artículo 223 del Código Penal, su señoría, precisamente, su tipicidad. A quien por medio del engaño o aprovechando el error en el que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro indebido en beneficio propio de un tercero, se le impondrán las penas establecidas. Del precepto mencionado, su señoría, se advierte que el primer elemento constitutivo del tipo penal de fraude genérico es la existencia del engaño. En ese sentido, de conformidad con la doctrina acreditada y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, dicha figura delictiva exige para su plena acreditación que el medio comisivo sea justamente el engaño, por virtud del cual es vencida la resistencia natural del pasivo y se aprovecha de un lucro, el engaño. Como ya se sabe, el tratadista Francesco Carrara distingue que en este delito el dolo del sujeto activo se traduce en la astucia para tramar el error en que hace incurrir a la víctima. Y hace una diferencia entre el artificio material y el artificio verbal, de donde se sigue que el fraude no puede hacerse consistir para ese elemento de engaño en la mera utilización, su señoría, de palabras mentirosas. En esa medida, la sola celebración de un acuerdo de voluntades que por las razones que sean es incumplido por aquel a quien se le imputa el fraude en su carácter de comprador por no pagar, no podrá estimarse como prueba apta y suficiente para respaldar esa astucia, para tramar el error, si acaso se transmitiría en un mero incumplimiento de un negocio de naturaleza civil. Su señoría, si analizamos las pruebas relativas al hecho que se pretende imputar, tenemos en primer término la declaración de la víctima, que en el mismo se contradice al mencionar que le ofrecieron primero pagar con cheque para después cambiar su versión y decir que el modo que le comentaron que le pagarían sería por medio de transferencia. Aunque las pruebas ofrecidas, como lo fue el cheque, lejos de acreditar la versión de la víctima, afirman lo expresado por el imputado, ya que en él venía escrito el nombre de Jacobo Hamwall, padre del vendedor, y la firma de Ariana Chávez. Quedó acreditado que la cuenta de la que venían los recursos para pagar el precio del automóvil era de Ariana Chávez. Entonces, ¿cómo no iba a saber Ariana Chávez que no tenía fondos, como lo manifestó el agente del Ministerio Público? Pues era cuenta de ella. Bueno, entonces tenemos que se acreditó, está plenamente acreditado por el agente del Ministerio Público, que el medio comisivo fue a través de un cheque sin fondos. Ese fue el medio para cometer el fraude. Entonces cito yo el criterio registrado con el número 181138, emanado por los tribunales colegiados de circuito, criterio de jurisprudencia, 181138. Nos dice: para que se actualice el delito de fraude cometido a través del libramiento de cheques sin fondos, debe quedar plenamente demostrado que la persona que expide esos títulos de crédito en su calidad de librador es el titular de la cuenta de cheques, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley General de Títulos de Operaciones del Crédito. Bueno, tenemos que el titular, tenemos que el librador no es el imputado, fue Ariana Chávez Torres, ella fue la libradora. Si hacemos un análisis profundo, su señoría, del elemento del tipo de fraude, se debe de obtener un lucro por medio del engaño, como ya lo mencionamos. Bueno, también al respecto, los tribunales colegiados de circuito se pronunciaron en su jurisprudencia número 201569. Cito: jurisprudencia 201569, que para que una conducta de naturaleza normalmente civil, como es la de la vía del contrato de compraventa, puede constituir el delito de fraude, es necesario que la persona que la llevó a cabo tuviera desde el momento de celebrar ese contrato de compraventa el conocimiento o la intención dolosa de engañar al pasivo. ¿Sí? Como sucede en el caso de estudio, en primer lugar se exhibió como una prueba una ficha de depósito. Tiene razón, la licenciada. Se encontró con una ficha de depósito realizada a cuenta de Ariana Chávez Torres por la cantidad de 580,000 pesos. Como lo comentó el imputado, que era mucho dinero el que le otorgaba a Ariana Chávez, hasta donde se sabe,
el imputado sabía que Ariana Chávez debió de haber tenido fondos, lejos de llegar a suposiciones, pues ¿cómo sabría el imputado que una cuenta ajena no tiene fondos? Hay que declarar, la víctima misma lo dijo, quien se llevó el carro fue ella. Ella fue quien se llevó el carro. Su señoría, el artículo 20, apartado A, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que el artículo 130, me parece, el Código Nacional de Procedimientos Penales, determina que la carga probatoria para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Y si la carga probatoria corresponde al Ministerio Público, entonces ¿por qué solo se presentó un solo testigo presencial? El mismo padre de la víctima. Y sobre Ariana Chávez, quien fue la titular de la cuenta, quien fue la que se llevó el automóvil, quien fue la libradora del cheque. Repito, el medio para la comisión del delito de fraude fue a través de un cheque. ¿Sí? El criterio de jurisprudencia que ya mencioné nos obliga que para que se configure ese delito, el librador tiene que estar autorizado para expedir ese cheque. Fue Ariana Chávez la libradora del cheque, fue la Ariana Chávez quien se llevó el automóvil, fue la Ariana Chávez parte, si a lo mejor no lo ve así la gente del Ministerio Público, a lo mejor no como un sujeto, como comprador, parte del contrato, así como testigo, y no figuró en el presente juicio ni como acusada ni como testigo. Y yo le voy a decir por qué, su señoría. Es conocido este asunto por el revuelo que se hizo en las redes sociales, ¿sí? A raíz de un solo asunto detonó que varias personas, como lo es muy usual que pase, empezaran a criminalizar, a comentar. A mí también me hizo fraude, yo también. A esto actualmente se le conoce como la tundra de Internet y es muy prejuicioso. Hacen una publicación quemando el nombre de Harold, basándose únicamente en que es de Costa Rica y que se hacía pasar con otro nombre para cometer fraude. Y a raíz de ahí las redes sociales empezaron a hacer una presión social sobre el mismo agente del Ministerio Público, ¿sí? Pero para integrar una carpeta de acusación, para acreditar el delito como tal, debieron de haber llamado por lo menos a Ariana Chávez, sino como acusada, por haber sido ella la libradora del cheque, mínimo como testigo. Es carga probatoria a nombre del agente del Ministerio Público. La segunda prueba y único testigo presencial, su señoría, fue el señor Hamwal, el mismo padre de la víctima, quien acreditó en juicio que en su móvil se vio reflejado el depósito. Se le vio reflejado el depósito proveniente de una cuenta ajena y se confirmó en el momento su depósito. No se puede atribuir una conducta dolosa al imputado, pues ni siquiera fue él quien depositó ese cheque. No fue él el librador. Y en la cuenta de la víctima apareció reflejado tal depósito. Su señoría, nos refiere también la doctrina penal que la pertinencia tiene que ver con la prueba que acredite el hecho material de la acusación y su participación. El artículo 19, párrafo quinto constitucional, nos refiere que todo proceso seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Y el delito, si nosotros vemos el auto de vinculación a proceso, el delito que se le sigue es únicamente el de fraude, no el de falsificación de documentos oficiales, no el de uso indebido de documentos. El agente del Ministerio Público acreditó un 70% que Harold se llamaba Jesús Batista Cervantes, fue lo que se acreditó en este juicio. Sin embargo, no acreditaron que era la intención del imputado al momento de realizar la compraventa, que él ya conocía que esa cuenta no tendría fondos. ¿Cómo hubiera conocido que la cuenta no tuviera fondos? Fácil, si la cuenta hubiera sido del imputado. Ahí sí no habría atribuible a otra persona. Dicho en resumidas palabras, su señoría, el agente del Ministerio Público debió de acreditar que Harold sabía que la institución financiera no le otorgaría el dinero, y lejos de acreditarlo, se comprobó que sí se hizo un depósito. Se comprobó que la víctima se contradijo. Primero en su denuncia, cuando la primera declaración que hizo dijo, a mí llegaron y me ofrecieron un cheque, para después ir a decir, no es cierto, yo estaba nervioso, me dijeron que iba a ser a través de una transferencia. ¿Por qué? Porque sería acaso porque en las redes sociales se manejaba este tipo de modus operandi, imputándosela a Harold. Bueno, quedó acreditado que se contradijo.
Y eso nos viene a reforzar lo que el mismo imputado nos acaba de mencionar, que fue Ariana Chávez la que expedió tal cheque, es lo que se acreditó en este juicio. ¿Sí? Se acreditó que Harold Mauricio falsificó un nombre, bueno, tomó una identidad que no le correspondía. Bueno, nos viene a decir también el imputado cuál fue esa intención. Y hasta ahí, dejos de querer acreditar el hecho en sí. Como ya lo mencioné, la pertinencia tiene que ver con la prueba que acredita el hecho en materia de la acusación. ¿Sí? Nos acreditó, primero, la víctima se contradijo. Segundo, sí apareció una transferencia reflejado. Tercero, el automóvil se lo llevó Ariana Chávez. Cuarto, el cheque viene de una cuenta de Ariana Chávez. El librador de ese cheque, Ariana Chávez. ¿Dónde está en el juicio? Como acusada, como testigo, ¿no? Simplemente hay una serie de prejuicios derivados de lo que ya mencioné, la tundra de Internet. Y repito, lejos de acreditar bajo los criterios que ya acabo de mencionar, que es una aplicación obligatoria de jurisprudencia de registro 18.11.38, que primero nos dice que tiene que ser el librador el titular de la cuenta, y el registro 20.15.69, que nos dice que para que una conducta de naturaleza normalmente civil se considere apta para una pena corporal, se tiene que acreditar el dolo del sujeto. No lo acreditaron. No lo acreditaron, ¿por qué? Porque, bueno, si la teoría del caso del agente del Ministerio Público nos hace referencia a que Ariana Chávez era secretaria del imputado, ¿dónde está? Nos dice la agente del Ministerio Público, tenemos 2 testimoniales, sí, son testigos de vidas. La expareja de Harold le escuchó decir que era su secretaria, testigos de vidas. Pero no vienen a presentarle un testigo presencial, un testigo contundente que diga, sí, Ariana Chávez estuvo trabajando como secretaria del imputado. En ese sentido, supongo yo que es un juicio de naturaleza penal, y lejos la gran diferencia de una audiencia de vinculación a proceso a la audiencia de juicio oral es que en la audiencia de vinculación no más tienen que acreditar una probable responsabilidad. Ya en juicio oral tienen que acreditar más allá de toda duda razonable que se cumplen con todos los elementos del tipo. Y yo no lo veo cumplido por lo mismo, no acreditan el engaño. A lo mejor si hubieran venido a decir a Ariana Chávez que sí, yo era secretaria, sí, yo tenía esa cuenta bancaria porque ahí me depositaba Harold, sí, yo expedí porque ahí me dijeron, se podría configurar, se podría acreditar el engaño, pero no lo acredita la gente del Ministerio Público. Hay que nosotros apegarnos a estos criterios tanto de la Suprema Corte como de los tribunales colegiados de circuito, porque ya han resuelto este tipo de situaciones similares, donde se pretende únicamente hacer valer un incumplimiento de contrato a través de una pena corporal. Repito, teniendo todos estos elementos y estos criterios que acabo de mencionar, no se puede acreditar el engaño por parte del imputado, porque el medio de comisión del delito fue un cheque sin fondos, y ese cheque sin fondos ni fue firmado por el imputado, ni el imputado era titular de tal cuenta. Eso es todo, su señoría. Voy a conceder el uso de la palabra al agente del Ministerio Público por si desea hacer uso de su derecho de réplica. Sí, gracias, señor juez. La víctima nunca se contradijo ante este tribunal. Es muy lógico comprender que así como el acusado no tiene conocimientos jurídicos, la víctima tampoco lo tiene, que son personas que no están familiarizadas con el ambiente jurídico, con el ambiente penal, con el ambiente de la fiscalía, con el ambiente ministerial. Por lo tanto, al momento de llegar a presentar una denuncia, van a decir lo que pasó en el concepto que ellos tengan, y ni que en el momento el Ministerio Público los encamine a hacer un delito. Es como ellos de mutuo propio va a salir su versión. Él, al momento de leer su denuncia, se dio cuenta, como los dijo ante este tribunal, en una ampliación manifestó cómo había sido. Y él lo dijo aquí: yo estaba nervioso, yo no conozco de eso.
Por eso dije eso. Al rato fui, hice una ampliación y dije lo de la transferencia. No podemos proporcionarle nosotros, tendría que ser tiene que ser su defensor. ¿Qué necesita, Lynn? Una lapicera para anotar. Adelante. Perdón la interrupción. Manifiesta también la mesa de la defensa que no hubo engaño por parte del acusado. Entonces aquí manifiesta a la defensa que la víctima se contradijo. No, aquí lo único que se está contradiciendo tanto en lo que está pasando ahorita como al inicio es precisamente la mesa de la defensa. Está diciendo que Harold nunca hizo un trato, pero los alegatos de apertura, y como se puede revisar dentro de los registros de audio y video de la presente audiencia, lo aseguró. No existe duda alguna que Harold Mauricio hizo un contrato de compraventa con Bernardo Wall. De eso no nos cabe duda. Ahorita ya está diciendo que no, que nunca hizo un contrato, que el contrato lo hizo la mujer que lo acompañaba. No es así. Si ella iba en calidad de secretaria, no tenía por qué haber sabido que el cheque no tenía fondos. Él hizo uso de ese vehículo, no lo hizo ella. Él está mencionando en un contrainterrogatorio, menciona, yo la mantenía. El Ministerio Público volvimos a preguntar y dice, sí, yo la mantenía. Él sabía que el vehículo lo iba a comprar él, que quizás ella no tenía para pagar ese vehículo. Puede suscribir el cheque, mas no así, porque ella se haga responsable de la cuenta. Nadie más volvió a saber de Ariana Chávez, ningún testigo. Todo el mundo la ubica como una segunda persona. El que estuvo al frente de todas las transacciones que se hicieron fue Harold Mauricio Fernández Pérez. Y así como lo está mencionando también la mesa de la defensa, que en las redes sociales se hizo una voz populi o se hizo viral, digámoslo así como lo está mencionando, sí, quizás sí es así. Y ninguno de ellos está mencionando a Ariana Chávez, más sí problemas que se vinieron y que se acarreó precisamente Harold Mauricio al momento de que hubo engaño. ¿Por qué? Porque desde el momento que se personó en el campo, nunca hizo ver a las personas que eran vendedores del vehículo, bueno, a la víctima, que su nombre era Harold Mauricio. Así también está mencionando la mesa de la defensa que hay muchas carpetas de investigación. Aquí solo estamos mencionando una, que es el fraude en perjuicio de Bernardo Wall Peters, que también menciona en la mesa de la defensa que el medio comisivo fue el cheque. Claro que fue el cheque, pero esto se une con el engaño que a personas confiadas, que a personas por desconocimiento, que a personas que se dedican a trabajar y a hacer el bien, cualquier persona con un conocimiento de psicología, si así lo es, como él lo está mencionando, fue muy fácil de persuadir o de vulnerar. Es todo, señoría. Se considera, si acaso lo requiere, el derecho de dúplica al defensor. Sí, señora, muchas gracias. Repito, registro 18-11-38. Para que se actualice el delito de fraude cometido a través del libramiento de cheques sin fondos, debe quedar plenamente demostrado que la persona que expide esos títulos de crédito en su calidad de librador es el titular de la cuenta de cheques. Que dice el agente del Ministerio Público, refiere que por ser únicamente secretaria no debería de haber conocido si tenía o no fondos. Pues no, la titular de la cuenta era Ariana, no Harold. Que dice el agente del Ministerio Público, el imputado mantenía a Ariana. Sí, él lo mencionó, en ningún momento se negó. Tan es así que incluso mencionó que era mucho el dinero que le daba. A ese punto ya le había dado casi todas sus pertenencias, más de 300,000 pesos, para dentro del alcoholismo, la drogadicción, para mantenerla con él.
Entonces, eso hace suponer al imputado que debió de suponer que esta cuenta sí tendría fondos. Si el imputado acompañó a Ariana a hacer el trato, es porque Ariana confió en él, como se manifestó, ya que se dedicaba a la compraventa de vehículos. Es normal que haya sido el imputado quien haya revisado el vehículo, el que haya platicado. Sin embargo, se queda establecido bajo los elementos del contrato de compraventa que el precio fue pagado por Ariana, que la posesión del vehículo se entregó inicialmente por parte de la víctima, Ariana, él nos dice. Y lejos de lo que dice el agente del Ministerio Público, que se confundió la víctima al primero decir que le iban a pagar con cheques sin fondos, que fue su primer denuncio, para después decir que le iban a pagar con transferencia. Bueno, yo ahí sí veo una contradicción contundente, pues está cambiando primero los hechos de la denuncia para después acomodarlos, ¿sí? Al caso en concreto para tratar de querer acreditar el engaño. Sin embargo, las pruebas mismas presentadas por el agente del Ministerio Público refuerzan mi teoría del caso, en el sentido de que el cheque, ahí está el cheque. Ahí está el cheque con los nombres, y ahorita fue un error mío, es el suegro de la víctima, pero ahí está delimitado el nombre del suegro, ahí está la cuenta. Bueno, ahí está el medio de comisión. Sí, como ya lo expliqué, tratadistas, juristas, la misma Suprema Corte, los mismos tribunales de colegiados de circuito nos han mencionado que el incumplimiento de un contrato de naturaleza civil no puede acabar únicamente por el incumplimiento en una pena corporal. Se tiene que acreditar más allá de todo eso la astucia, se tiene que acreditar el engaño, y repito, son la víctima y el suegro. Testigos, únicos testigos presenciales mismos que nos vienen a decir que sí se vio reflejado un movimiento. Bueno, si Harold Mauricio vio que se hizo un depósito, vio que se expidió un cheque, vio que sí se hizo una transferencia, ¿cómo podrían obligarlo a él a saber que realmente la cuenta de Ariana Chávez Torres no tenía fondos? En ese sentido, tendrían que acreditar más allá de todo el incumplimiento, más allá de su nombre, el engaño. Y no lo acreditaron. No lo acreditaron porque el único testigo presencial, suegro, bueno, nos viene a decir que sí se vio reflejado una transferencia. La víctima nos viene a decir que el automóvil se lo llevó ella, no él. Nos vienen a decir que hubo un trato, sí se acredita que existió un contrato de compraventa. Sin embargo, le repito, el precio no fue pagado. El precio no fue pagado por el imputado. Fue pagado en el contrato de compraventa por Ariana Chávez. Y repetí ahorita lo de la diferencia de una vinculación a un juicio oral, en el sentido de que, bueno, al ser la fiscalía un organismo técnico que tiene que acreditar todos los elementos del tipo, al venir a presentar únicamente un testigo presencial, sin presentar quien pudo haber sido el testigo elemental, como lo fue Ariana Chávez Torres, porque fue ella la titular, porque fue ella quien libró, porque fue ella quien se llevó el automóvil, y no fueron presentados, tratan de imponerle una pena corporal a un incumplimiento de contrato civil. No hay engaño. Y lo que comentaba la gente del Ministerio Público, que yo dije que hay varias carpetas. No dije que haya varias carpetas de investigación. Dije que en Internet se criminalizó a Harold, en Internet hubo una tundra, una presión social. Y fue como se llegaron a judicializar esta carpeta con falta de elementos de prueba. Por mi parte, eso es todo, su señoría.